hermanos de Facebook y aquí todos los hermanos que nos estamos conectando a través de Zoom. Damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir la palabra de Dios y las enseñanzas en esta noche. Vamos a estar hablando, Alejandro tiene hoy la enseñanza y vamos a estar compartiendo todo lo que se trata de la iniquidad, pero el tema es que vamos a llevar esta noche, cómo sacar esa iniquidad con todo lo que tiene que ver con la idolatría. Y sabemos que la idolatría es una de las cosas que atrae la maldición. Entonces, quiero darle gracias a todos ustedes, gracias a toda esta iglesia en Sonsonate que está allí sentada, en un grupo de hermanos. De verdad los saludo, lo bendecimos y damos gracias a Dios, Pastora Sara, por ese esfuerzo que ustedes están haciendo de estas enseñanzas como su estudio bíblico. Nos da mucho gozo poder saludar a todos los hermanos, bendecirle y darle gracias por ser parte de todo este ejército de hombres y mujeres que se están entrenando y preparando para poder brillar como estrellas. Amén. Bendiciones, hermano. Bendiciones a todos. Alejandro, ahí está. Te dejo en vivo. ¿Cómo está, Alejandro? Adelante. Amén. Sí, todo está súper bien, súper con ganas ya de compartir esa palabra en la cual he estado yo meditando en el Señor y Dios me ha estado hablando bastante al respecto, dándome sabiduría para poder rasgar esos velos de idolatría que no nos permiten ver la gloria de Dios. Entonces, si ustedes abren sus corazones, que me escuchen con su corazón para poder ustedes recibir esta palabra y Dios les pueda ministrar a ustedes personalmente, porque yo sé que a través del testimonio y la palabra, Dios les va a ministrar y mientras que yo vaya hablando y usted lo vaya recibiendo, los velos van a ir siendo rasgados. No va a ser a lo último de la clase que se va a ministrar para ser libres, no, durante la palabra que está saliendo con luz, con poder de Dios, que viene de parte del Espíritu de Dios, los velos van a ser rasgados en ustedes. Entonces, escúchenme con los oídos de tu corazón, abren su espíritu, pongan atención, porque lo que vamos a hablar es algo bien profundo que Dios quiere y anhela tanto de que le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Y el enemigo no quiere eso, el enemigo quiere que le adoremos a Él, que le idolatremos a Él. Y esa es la batalla que nosotros tenemos en esta sociedad hoy en día en el mundo. Satanás quiere que lo adoren a Él. Satanás tentó a Jesús, le pidió de que se postrara ante Él y le daría los reinos de este mundo. Y Jesús dijo, no, solo a Dios adoraré, como está escrito en las Escrituras y en el corazón de Jesús. Amén. Entonces, Dios a nosotros nos creó, a todos nosotros los seres nos creó con una necesidad de adorar. Eso es bien importante. Dios nos creó a nosotros con la necesidad de adorar. Entonces, si no estamos adorando a Dios, al Dios verdadero, al Dios vivo, vamos a estar nosotros adorando otros ídolos de cualquier índole. Y eso lo vemos en todas las poblaciones, en todos los pueblos de Dios, por generaciones y generaciones. En cada cultura hay ídolos de cualquier ende. Aún las personas que dicen no creer en Dios tienen sus propios ídolos. Su ego es su propio ídolo. Los jóvenes tienen el ídolo en la música mundana de hoy en mundo. Tiene ídolos que se conocen a ese ídolo su vida desde que nació hasta el día de hoy. Tienen todo el conocimiento de los ídolos sin saberlo. Hay también otra clase de idolatría que es sin saberlo, las madres a veces están adorando a sus hijos. Yo me acuerdo que en Colombia mucho se dice, ay, yo adoro a mis hijos y doy todo por ellos, no dándose en cuenta de que en parte está adorando a sus hijos. Si está constantemente su mente, su boca está lleno, su hijo todo el tiempo, y yo y mi hijo, y a todo el mundo le presenta a su hijo porque adora a su hijo. Y así de esta manera, sin darnos cuenta, hay un ídolo. ¿Por qué? Porque hay carencia del conocimiento del Padre. Amén. Entonces vamos a empezar aquí en la palabra en 2 Corintios 4:4. Yo voy a ir leyendo, ustedes solamente pueden anotar ahí el versículo para que después lo puedan leer, para yo ir rápidamente a través de los versículos. Entonces en 2 Corintios 4:4 dice,
aquí en el capítulo 3 habla aquí sobre el nuevo pacto. Ahí está Pablo hablando del antiguo pacto, que tenían ellos un velo y no podían ver lo que había dentro de las escrituras porque su mente estaba embotada por, por la idolatría, por el espíritu de este mundo, que aquí lo dice en 2 Corintios 3:4, dice, y los cuales el Dios de este siglo, o en otras palabras, el ídolo, porque Satanás es un ídolo más, Satanás es un ídolo más, y dice entonces, los cuales el ídolo de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gloria de Cristo representa el conocimiento pleno del Hijo y del Padre. Recuerde que Jesús dijo también de que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Hijo a quien tú has enviado. Entonces Jesús enfatiza, y Pablo también enfatiza el conocimiento pleno de conocer al Padre, porque hoy meditando en todo esto, el Espíritu de Dios me habla claramente y me dijo, hijo, tú solamente puedes adorar lo que conoces. Tú solo puedes adorar lo que conoces. Por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque ellos lo que uno no conoce no puede adorar. Entonces, vamos a confirmar esos puntos mucho más adelante. Entonces, vamos a Salmos 115 del 4 al 8. Y dice aquí en Salmo 115, del 4 al 8, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces aquí David da las características que tiene un ídolo, que tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, y tales son los que le adoran. Entonces lo que es la idolatría a ídolos de cualquier índole, ese espíritu va a traer sordera espiritual, ceguera espiritual, y le pones un velo para que no puedan ver la gloria de Dios. Porque si no podemos ver la gloria de Dios, no la podemos conocer, y si no la conocemos, no podemos adorar a Dios. Eso fue lo que le sucedió a Adán y Eva. Cuando cayó en pecado, perdieron la gloria de Dios, y la gloria de Dios es el conocimiento del Padre y del Hijo. Perdieron todo el conocimiento, se fue la luz, se fue la gloria de Dios, quedaron desnudos y quedaron prácticamente nula. Y como en nosotros Dios puso la necesidad de adorar, inconscientemente va a salir cualquier ídolo. Entonces, prácticamente todos nosotros, cuando estábamos sin Cristo, estamos idolando o el pecado, o el mundo, o la música, o la madre, o cualquier otra clase de índole de ídolos, el horóscopo, colocando la confianza en el horóscopo, confiando en como dice, en lo que dice, a cualquiera que confía en ellos, en lo que usted haya puesto la confianza, poner la confianza en un pastor, poner la confianza en un ministerio, eso también es hacerlo un ministerio, un pastor, en el caso de la vida cristiana de nosotros, como un ídolo. Entonces, Babilonia, y ese es el sistema babilónico. El sistema babilónico está totalmente repleto, lleno de idolatría. Totalmente idolatría. Fornicación, ídolos, sistemas torcidos de pensamientos, impurezas, toda la inmoralidad sexual. Todo eso tiene que ver con la idolatría. ¿Y cuál es el propósito de la idolatría? Lo que acabo yo de explicar al principio es poner un velo para que no vean la gloria de Dios y no puedan adorar al verdadero Dios.
de nuestro Padre, nuestro Creador. Amén. Entonces, eso fue, vamos a Colosenses 3, del 5 al 11. Dice así, aquí dice Pablo. Entonces, para nosotros como cristianos, pues ya entendemos, como salimos, generalmente la mayoría salimos del catolicismo, que adorábamos ídolos, a la Virgen, al santo esto, al santo el otro. Yo también salí de ahí, en la ignorancia que estaba. Entonces ya para nosotros, no, pues idolatría es, yo ya no adoro a ningún santo, ninguna nada, yo estoy libre de la idolatría. Pero la idolatría va mucho más profundo y más sutil en la vida de un creyente en Cristo. Entonces aquí lo que dice Pablo, dice, haced morir pues lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces todo esto que acabo de nombrar, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, todo esto es igual para Dios, idolatría. Entonces, una persona puede idolatrar la avaricia, puede idolatrar la fornicación, la lascivia, el dinero, como dice, o servirás a Dios o vas a servir a Mamón. Amén. Entonces aquí seguimos, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicias, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se ve aquí que tiene que ver con el conocimiento pleno. Estamos aquí hablando sobre el conocimiento de Dios. Ok, entonces, Dios es un Dios celoso y Él no quiere compartir la gloria con nadie y solo quiere que se le adore a Él. Y eso lo vamos a ver aquí en Éxodo 20, el versículo 3 al 5. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no hará imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces aquí vemos de que Dios juzga la idolatría, que Dios es un Dios celoso de sus hijos, porque somos de Él, le pertenecemos a Él y solo Él debe de ser adorado. Amén. Entonces, yo cuando estaba ya andando en los caminos del Señor, yo me convertí en el 2004, después me vine aquí a vivir a Miami, estuve en un ministerio tremendo aquí, uno de los más grandes de aquí de Miami, estuve por 5 años. Yo nunca me imaginé que hubiera un velo de idolatría a mí, porque a mí me habían ya dicho todos estos versículos que estamos compartiendo. Yo dije, bueno, no, yo no adoro a nadie. No hay ningún velo de idolatría, de ninguna índole, pensaba yo. Hubo una ocasión de que yo escuché, una vez yo quería pactar, yo quería hacer un pacto con Dios para que me diera una bendición. Entonces yo le dije al Señor, Señor, Padre, yo voy a sembrar esto en este hermano para hacer un pacto contigo, para que tú me des tal bendición. De repente yo sentí en mi espíritu que Dios estaba molesto y estaba enojado. Y yo dije, Padre, ¿cómo así? Yo estaba ya con temor de Dios en ese momento. Y yo dije, Señor, ¿usted por qué está
¿Por qué te siento así, molesto, disgustado por lo que acabo de decirte? De que quería hacer un pacto contigo para que Dios me diera una bendición. Y el Señor me habla claramente y me dice de que eso era una ofensa a Él y era como le estuviéramos dando una bofetada en la cara de Dios. Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo así? Y me dice, sí, porque tú me estás rebajando como si fuera un ídolo. Y yo le dije, pero ¿cómo así que te estoy rebajando a un ídolo? Y él me dice, sí, porque cuando tú vas a donde un ídolo, tú das una ofrenda para recibir algo a cambio. Pero yo te bendigo porque simplemente eres mi hijo y porque yo tengo un pacto eterno ya hecho contigo. Entonces, él me dice, tú no tienes que hacer ningún pacto, porque yo ya tengo un pacto. Y dijo, al nosotros hacer un pacto, que eso fue una enseñanza muy errada dentro de muchas congregaciones que nos enseñaron, a mí me enseñaron, por eso lo estaba haciendo, de pactar con Dios. Porque Dios dice, yo ya tengo un pacto eterno. Entonces, si yo le digo al Señor, Señor, yo hago un pacto para que tú me desates la sanidad a mi cuerpo, o yo pacto por mis hijos para que vuelvan a casa y sean salvos, o yo pacto por mis finanzas, yo le estoy diciendo al Padre, estoy pisoteando la obra de Jesucristo que Él hizo en la cruz. Porque le estoy diciendo en la cara a Dios, tu pacto que tú hiciste conmigo no es suficiente. Y mi pacto, esta obra de hombre que yo estoy haciendo, es más que el pacto que tú me ofreciste a mí. Porque el pacto eterno que Dios nos dio, Él nos suplió todas las cosas dentro de ese pacto. Y es un pacto eterno. Ese pacto ahí incluye tu sanidad, tus finanzas, tu salud, tus hijos, todo está suplido en Cristo Jesús. Él me dice, lo único que tú tienes que hacer es apropiarte del pacto, de la obra que yo ya hice, sumérjate en la revelación de mi carne, en la revelación de mi sangre, de lo que yo ya hice en la cruz, este pacto eterno, y obtenga por la fe en la obra mía que yo di por ti, todas tus necesidades son suplidas. Por tanto, para Dios es una ofensa hacer pactos con Dios. Y primeramente, después Dios me abrió más el entendimiento y me dice, todo pacto solamente lo puede comenzar el Padre, Dios. Dios es el que comienza los pactos, no el hombre. Dios fue el que buscó a Abraham y hizo un pacto con él, le ofreció un pacto a Abraham. Dios fue el que buscó a Moisés y le ofreció el pacto a Moisés. Dios fue el que buscó a cada uno de esos hombres y les recordó el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. De nuevo, Dios, Jesús, envió a su Hijo en persona y Él mismo viene a nosotros, nos busca y nos ofrece un pacto. Entonces, todo pacto comienza por Dios. Dios es el que comienza el pacto, es el que lo sella. Y otra cosa tremendamente importante, meditando yo en los pactos, en todo pacto hay un derramamiento de sangre. En todo pacto hay un derramamiento de sangre. El pacto que hizo con Abraham, Dios hizo el pacto con la circuncisión, derramamiento de sangre. Cuando lo hizo con Moisés, le pidió a Moisés de sacrificar una oveja y hacerle los pinceles de las fuerzas para liberarlo de Egipto. Y con Cristo, pues nada más y nada menos que la sangre más perfecta, más pura, Dios mismo hecho carne, ofrece su propia sangre para que sea un pacto eterno para todos nosotros. Entonces, de eso nos tenemos que arrepentir. Precisamente hoy que estaba yo escribiendo todas estas notas en este libreto que tengo aquí, que ya la tengo ya por muchos años, desde el 2007 tengo esta libreta, y en la misma libreta que estaba haciendo los apuntes, voy yo hojeando y voy viendo un pacto que yo había hecho con el Señor en el 2007. Y yo diciendo, Señor, yo pacto por mis finanzas, yo pacto que por mi esposa, que por mis hijos, que por mi casa, que por mi esto, y le ofrezco esto y lo otro.
Y yo, qué ignorancia la mía. Y yo le dije, Señor, gracias por sacar esto a la luz. Y yo le dije, me arrepiento, imagínate, es una ofensa a Dios, es una blasfemia contra Dios. Gracias a Dios que fue por ignorancia, porque por lo menos tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Hemos faltado las finanzas, hemos faltado muchas cosas y uno dice, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no hay un rompimiento en esto, en lo otro, en lo que yo estoy creyendo? Es porque no estás creyendo en la obra de Jesús, estás creyendo en tu propio pacto. Y ese pacto Dios no lo va a responder. Por tanto, esta noche nos arrepentimos delante de Dios y públicamente, aquí que ya estamos en vivo en Facebook y todos los que nos van están viendo, le decimos, Señor, perdónanos por confiésalo con tu boca en este momento, Señor, perdónanos por nuestra ignorancia de hacer pactos creyendo de que nuestro pacto es mucho mayor al que tú hiciste con nosotros. Perdónanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, ya siendo libres de que Dios nos perdone esa iniquidad y que sea libre nuestras finanzas, verdaderamente sea libre todo lo que realmente estábamos haciendo en ignorancia, proseguimos aquí. Entonces, hoy mientras que estaba yo profundizando más de la idolatría, le comentaba yo a la pastora Marisa y yo dije, wow, yo meditando en eso, el Señor me dice claramente de que nosotros solo podemos adorar lo que conocemos, lo que les acaba de decir al principio de la clase, lo que conocemos. Y entonces me empezó a mí a venir un montón de escrituras a mi mente, y una de ellas es el Salmo 103:7, que dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Entonces, ¿qué es notificar? Revelar. En otras palabras, sus caminos, a los caminos de Dios, sus caminos reveló a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Las obras representan el poder de Dios. El pueblo de Israel en Egipto, en el desierto, fue testigo del poder de Dios, vio el mar abrirse en dos, vio el poder de Dios en la columna de fuego, vio el maná caer del cielo, vio y fueron testigos del agua que salió de la roca, fueron testigos que la ropa le crecía, no necesitaban de hacer más ropa, dice la palabra que la ropa les crecía, los zapatos le crecían. Es impresionante, fueron testigos de las obras del poder de Dios, más aún seguían haciendo becerros de oro para adorar a becerros, porque en el corazón de ellos y en el de cada uno de nosotros hay la necesidad de adorar algo, pero como el pueblo de Israel en Egipto, en el desierto, no conocían la gloria de Dios, no pueden adorar a Dios. Es imposible, y vamos a ver en otras escrituras, que ya les voy a dar las escrituras, es imposible adorar a Dios si el velo no es rasgado y poder ver la gloria. A Moisés se le reveló los caminos. ¿Y qué son los caminos? Son los pensamientos del Padre. Es como él piensa, lo que él es. Y eso lo vemos en Isaías 55:9. Isaías 55:9, que dice, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces aquí vemos de que caminos se refiere a los pensamientos del Padre. Entonces él dice, los pensamientos míos son más altos que los tuyos, mis caminos son más altos que los tuyos. Entonces, si se le fue revelado a Moisés los caminos de Dios, él subió alto, siempre fue llamado a subir a la montaña en lo alto, donde vio a Dios cara a cara y pudo conocer a Dios, y él clamaba a Dios, muéstrame tu gloria, revélame tu gloria, decía Moisés. Él no tenía suficiente con ver el poder de Dios y las sanidades y los milagros, porque el poder de Dios proviene de Dios, pero el poder de Dios cambia lo externo. El poder de Dios te puede sanar,
El poder de Dios te puede libertar de un demonio, de una opresión. El poder de Dios puede traer restauración en tu casa. El poder de Dios puede romper una maldición. El poder de Dios puede traer liberación de muchas índoles. Y uno se regocija porque recibe una bendición. Pero el poder de Dios no da a conocer, cambia lo externo, más no lo interno. Más la gloria de Dios, la luz y la verdad, cuando es revelada y el velo es rasgado y podemos ver la luz y la verdad y la gloria de Dios, eso nos va a cambiar internamente, porque es un encuentro de espíritu a espíritu, más el poder de Dios es de cuerpo a cuerpo, prácticamente, es externo. Entonces, ya vemos claramente que no es suficiente el poder de Dios, la sanidad de los milagros, los prodigios, que gloria a Dios por eso, pero se enfocan tanto en el poder de Dios y en los milagros y en los dones que a la fin, sin darse cuenta, están idolatrando el poder de Dios sin conocer a profundidad la verdad, la gloria, la luz en Cristo Jesús. Conocerá la gloria del Padre. Para conocer al Padre es de espíritu a espíritu. Es la única forma. Es de nuestro espíritu que ya está vivificado por Cristo Jesús con el Espíritu de Dios. Es de cara a cara, cara descubierta. Vemos el rostro de Dios y somos transformados de gloria en gloria, como por la misma imagen de Jesucristo, imagen de Dios, por nuestro espíritu. No es por conocimiento de letra, es por el verbo de Dios, el verbo vivificado en nosotros. El verbo vivificado en nosotros es la verdad, es la vida y es la luz que es Cristo Jesús. Entonces, ya entendiendo esto de la idolatría, es necesario que se rasgue el velo para adorar lo que es verdadero. Y ese es el anhelo mío en esta noche, de que mientras que estoy dando esta palabra y otro testimonio de un encuentro con Jesús que tuve a primera mano y escuché su voz muy claramente, cómo Él me libertó y me rasgó ese velo. Porque yo desde el 2004 que conocí al Señor, en el 2004, y lo dejé todo por Cristo. Yo vivía en Holanda, en Europa, y yo lo dejé todo, entregué todo, escuela, familia, todo lo que yo tenía. Me vine solamente con una maleta a Miami porque vi el poder de Dios en esta tremenda congregación, vi el poder de Dios, las maravillas, los prodigios. Yo decía, yo quiero eso. Yo vi una tremenda gloria ahí, yo dije, yo quiero eso, yo quiero ser usado por Dios. Entonces, desde el 2004 hasta el 2010, más o menos, fue hasta el 2010, tuve yo un encuentro primero con la salvación, porque la salvación también es poder de Dios, prácticamente. Es un don, es un regalo. Mire, toma, este es el evangelio, cree con tu corazón, sé salvo. Y tuve una experiencia espectacular que me transformó, pero hasta ahí. Y de ahí conocí el poder de Dios, los milagros, los prodigios. Yo dije, esto es una espectacularidad, esto es tremendo. Dios existe, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Yo quiero eso y yo quiero ser usado por Dios. Y por todos esos años yo con hambre, sed de Dios, yo dije, lo dejo todo por Cristo. Dejé todo allá, me vine para Miami, estuve 5 años en esa congregación. Y durante ese tiempo Dios me equipó, Dios me usó en milagros, sanaba a los enfermos, gente era sanada, libertada, gente era restaurada, etcétera. Hasta que llegó un día que yo me cansé, porque mientras que yo libertaba a otros y sanaba a otros, que Dios me usaba, había todavía algo en mí que tenía que ser libre. Y tenía un rechazo horrible en mi corazón. Yo buscaba, mira, yo busqué a todos los hombres de Dios que usted pueda conocer. En persona, oraron por mi sanidad, que imposición de manos, que pase por liberación, que vaya al retiro, que 3 veces me bauticé, que leas el libro de la paternidad, de que esto, lo otro. Yo dije, no, ya pasé por todo y no había resultados.
Fui a todas las conferencias de poder, no había resultados, yo estaba súper desesperado, un rechazo que yo tenía desde mi niñez. Y hasta que yo me cansé, yo dije, no, ya, yo ya dejo todo. Yo estaba sirviendo, yo estaba diezmando, yo estaba de ungier, estaba ¿cómo es que se dice? El escudero del pastor, y en la intercesión de las madrugadas, yo estaba en todo, yo era el superactivo, el más fiel, el de todo, que estaba ahí al frente de la batalla, pero internamente luchando con cosas que todavía no tenía una respuesta de Dios. Y yo busqué a todos. Después llegó el tema de las regiones de cautividad. Cuando yo estaba súper desaminado, cuando escuché el tema de una profeta que Dios usa tremendamente en liberar el alma de lugares de cautiverio, que Jesús dijo, yo vengo a libertar a los cautivos, yo se me alumbró una luz y yo dije, eso es lo que yo necesito. Fui corriendo a esa conferencia, pasó 2 conferencias de ese tema de liberación, hermanos, Dios no me respondió. A mí personalmente, no quiere decir de que a otros no le haya respuesta. Dios estaba lidiando algo conmigo. No estoy diciendo que esto es personal, no es que era para todos. Dios puede liberar a alguien a través de un hermano, a través del pastor, a través de un líder, a través de una conferencia, tremendo. Pero había algo particular que Dios quería romper en mí para llevarme a un nuevo nivel de gloria. Entonces, desanimado, yo dije, lo tiro todo. Dejé de servir, dejé de diezmar, dejé de ir a ya todos los servicios, solo era yo de dominguitis y a trabajar y de todo. Entonces, todavía tengo otros versículos que compartir, pero como ya empecé el testimonio, pues voy para aquí ya a este testimonio. Y después voy a los versículos. Tengo todavía 5 versículos acá. Bien tremendo. Entonces, yo estaba trabajando en un restaurante peruano donde mi pastor de esos tiempos iba allá a comer todo el tiempo y él traía a todos los hombres de Dios y allá conocía a todos los famosos que ya conocemos. Allá yo le servía a la mesa, era un tremendo privilegio. Ahí estaba el dueño del restaurante que también era parte de la misma congregación y yo lo había dejado todo. Y bueno, lleva 4 años trabajando como mesero en ese restaurante. Resulta que cuando yo ya estaba desanimado y había tirado ya todo, me rendí, viene un hermano, pónganle pues cuidado que aquí viene una tremenda revelación, aquí viene la llave. Viene un hermano de esta congregación y trae a una pareja inconversa. Se sientan a la mesa, yo les sirvo y él les empieza a hablar a esta pareja, amigos de él, inconversa, y les empieza a hablar, le dice, mira, tremendos pastores que hay aquí en esta iglesia, tremenda unción, tremendos milagros, los invito a que vengan a la congregación, al servicio el domingo, tremendo el pastor, tremendo la unción y tremendo, y hábleles de la congregación y, y de los pastores. Me involucro yo en la conversación porque él me conocía que yo había dejado todo en Holanda por venir acá, y resulta que yo me involucré y lo apoyé. Yo le dije, sí, hermanos, es tremenda iglesia, tremendos pastores, tremenda unción, y yo lo dejé todo en Holanda por venir acá, porque lo que sucede ahí es impresionante. Resulta que minutos después entran los pastores al restaurante a comer, y se levanta el hermano y dice, oh, papá, mira, de ellos son los que yo les estoy hablando. Mire, les presento a los pastores de los que yo les estaba hablando. Oh, mira, no, yo les pago toda la comida, no se preocupe, yo les pago, los honro, etcétera, etcétera. Resulta que ya después todos se fueron, viene el dueño del restaurante que no estaba ahí, y él también viene con las mismas preguntas que me hacía por los 4 años que yo trabajaba, y me hacía las mismas preguntas. Me decía, ay, me dijeron que los pastores vinieron, ¿y dónde se sentaron? ¿Y qué comieron? ¿Y a qué horas vinieron? ¿Y a qué horas se fueron? ¿Y qué es lo que lo dijeron? ¿Y qué es lo que comieron? Y yo le respondía, le seguía la corriente y le respondía yo todo. Resulta, hermanos, que al otro día, aquí viene el encuentro con Cristo. Yo que estaba inocente. Resulta que al otro día, antes de irme a trabajar, yo estaba solo en mi habitación y simplemente iba a orar dando gracias por el día, Señor, bendígame y me voy a trabajar. Y de repente escucho la voz de Dios
a mi espíritu y me dice, idólatra, idólatra. Yo empecé, cuando yo escuché eso, yo empecé a temblar por dentro y yo le dije, Señor, ¿cómo así? No entiendo. Yo empecé a recordar todo lo del día anterior. Yo le dije, Padre, pero ¿qué hay de malo? Honrar a los pastores, darle la bienvenida, ¿qué hay de malo? Y vuelve y me resumba más fuerte, la voz venía mucho más fuerte, me resumba y me decía, idólatra, idólatra. Y yo, Padre, pero no entiendo, explícame. Y después me dice el Señor, me dice, idolatría es cuando tu boca está más llena hablando de un pastor, de un ministerio, de una unción, más que de mi nombre. Y después me dice, y esa pareja no se ha convertido a mí porque le estás introduciendo un hombre y no me están introduciendo a mí. En ese momento yo me quebranté, caí al piso llorando. Yo, Señor, perdóname, perdóname, yo me arrepiento, no sabía, yo no había visto, no lo veía. Y después en el piso me dice, y ustedes hablan de lo que conocen, por tanto a mí no me conocen. Yo me quebranté en el piso cuando el Señor me habló y me dice que no lo conocía. Conocía su poder, conocía sus milagros, conocía la unción, conocía la presencia que le para los pelos, pero mi espíritu no conocía cara a cara al Padre. Me decían, ustedes hablan de lo que conocen, por tanto a mí no me conocen. Y se me vino la ola de recuerdos cuando salía yo de la madrugada de la intercesión y todas las mujeres, lo que salía de la boca era, oh, tremenda la pastora, tremenda la intercesión, tremenda la unción, tremendo es, pero no sale revelación de Cristo de sus bocas. No tiene revelación. Usted le pregunta, hábleme de Cristo, predíqueme a Cristo. No saben, no, les cuesta hablar de Cristo porque no le conocen. Más fácil le hablan de los milagros y del poder de Dios que de la naturaleza del Padre y del Hijo. Entonces yo caí ahí y después me dice, yo quebrantado, yo sentía a Jesús parado, yo estaba postrado llorando por el quebrantamiento por el Espíritu, no era remordimiento ni otra cosa, era convencimiento del Espíritu. El Espíritu de Dios viene a traer convencimiento, ¿cómo es? Sí, convencimiento de pecado y de juicio. Yo estaba ahí quebrantado y entonces yo lo sentía él parado. Mira, era tan poderoso que yo no sentía la presencia como normalmente uno la siente que se le para uno los pelos, sino que yo sentía literalmente una persona parada al frente mío llena de luz. Era llena de luz y yo sabía que él era Jesucristo, que estaba parado al frente mío. Yo no me atrevía ni a alzar mi mirada porque sentía que él estaba parado al frente mío y él me miraba abajo y me dijo esto: y yo te he libertado ahora, no a través de un hombre, no a través de una conferencia, no a través de un retiro, no porque tú me estás buscando, ni estás diezmando, ni estás orando, ni estás ayunando, para que sepas que yo me llevo toda la gloria y soy el único que debe de ser adorado. Yo quedé, mire, eso, yo sentí literalmente que había unos cielos de bronce, que son los cielos de Babilonia, los cielos de idolatría se rompieron, se rasgaron, y yo fui conectado directamente a la fuente del Padre, donde el Señor me daba de beber de sus aguas. Y bebía, eran cascadas de aguas de revelación y de entendimiento. Se me empezaron a revelar todas las escrituras, se me abrió el entendimiento y pude empezar desde ahí. Yo sabía, o no, bueno, yo ahora me doy cuenta que ahí fue que yo nací de nuevo, nací del agua y del Espíritu y pude ver la gloria de Dios, su luz, su gloria. Desde ese momento empecé yo a ser enseñado por el Padre. Como dice las Escrituras, Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Hay otra, en uno de los libros de Juan, dice, la unción que está en ti te enseña todas las cosas.
en uno de los libros de Juan. En otro libro, Hebreos 8:10, dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, yo les seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor. Pero cuando empieza, yo dije, Señor, ¿cómo un pequeñito puede empezar a conocerte? ¿No necesita de alguien? Dije yo, pensaba yo por dentro. Y me dice, es que está hablando del más pequeño que entra en el reino, nacido del agua y del Espíritu. Desde ahí empiezas tú a ser enseñado por el Padre. Pero necesita el velo ser rasgado y ser conectado con la fuente verdadera. Y ahí dice, yo les seré a ustedes por Dios y ustedes me serán a mí por pueblo. No va a haber un hombre de por medio. Antes en el Antiguo Testamento Dios colocaba un hombre. El pueblo de Israel decía, danos un líder, danos un líder, danos a un líder. Y Dios, bueno, listo, tenga, ahí se lo tengo. Ahí le damos a Saúl. Ya que ustedes están clamando por líder, le ponemos un líder ahí. Pero él dijo, no más, este es mi nuevo pacto que he hecho por medio de Jesucristo. Yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. No hay hombre de por medio. Yo les enseñaré a ustedes y ustedes me conocerán. Eso es una intimidad donde Dios es conocido por el pueblo y el pueblo es conocido por Dios. Por eso Jesús dice, apartad, dice, pero en tu nombre hemos sanado a los enfermos, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos libertado y hemos hecho los prodigios. ¿Y qué les dijo Jesús? Apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Se enfocaron en el poder y en los dones y no conocen al Padre, nunca estuvieron cara a cara conmigo. Él dice, no os conozco. Entonces todo está, el anhelo más grande del Padre es que Él sea conocido por su pueblo y que el pueblo sea conocido por Él, que el Señor diga, sí, yo te conozco, porque siempre has estado delante de mi presencia y has amado la luz y la verdad. No solamente aceptaste a Jesús como tu sanador, tu redentor, tu salvador, porque eso es fácil de creer en Jesús, porque eso es un beneficio para mí, de recibirlo como mi salvador, porque no me voy a ir al infierno, de recibirlo como mi sanador, porque va a ser sano, recibirlo como mi pastor, porque me va a proveer. Pero recibir a Cristo, el Hijo de Dios, como la verdad y la luz, nos va a confrontar, porque la luz confronta todas las tinieblas en nosotros y es lo único que nos lleva a nosotros a ser crucificados juntamente con Cristo y de esa forma también que el velo sea rasgado para poder conocer al Padre. Y es la única forma de adorarlo a Él. Y aquí vamos a estos versículos que están supremamente importantes, que dice Juan, vamos todos a Juan 4. Juan 4 del 23 al 24, dice así. Mire qué importante, esto es lo que habla Jesús y esto es lo que estaba en busca Jesús de predicar el reino de Dios, porque eso se trataba también la verdadera adoración, y eso también lo predicaba Pablo en todas sus cartas. Dice aquí Jesús, estas son las mismas palabras de Jesús. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran es en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A Dios se adora en espíritu y en verdad. Entonces, como les dije, ¿qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Primeramente, como les dije, a Dios solamente se le puede conocer de espíritu a espíritu, por nuestro espíritu vivificado, por Jesucristo, que es la resurrección y la vida, recobre vida y empezamos a conocer al Padre y empezamos a adorarlo a Él, de espíritu a espíritu. Y en verdad es, la verdad es luz. Y la luz y verdad es el verbo vivificado, y el verbo vivificado es Cristo. Cristo es la verdad. Necesitamos nosotros,
Si usted no está en la verdad, si usted no está revestido de la verdad, si usted no está sumergido en el verbo vivificante en nosotros y ser revestidos por el mismo verbo, la palabra de Dios revelada a nuestro espíritu, no podemos adorarlo a Él genuinamente, porque dice, los verdaderos adoradores. ¿Por qué dice el Padre los verdaderos adoradores? Porque hay otros que son falsos. Hay adoración que es falsa. Los que no andan en la palabra y guardan la palabra, no aman la palabra. Como dice, permaneced en mi palabra, guardad mi palabra, andad en mi palabra, creed en mi palabra. No pueden adorar al Padre en la verdad. La verdad es luz y es luz, es la verdad absoluta. Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la verdad tiene que ver con la palabra tiene que ver con la luz, la verdad, y la palabra es Cristo mismo. En el conocimiento de Cristo es que nosotros somos revestidos y entonces podremos adorar verdaderamente al Padre. Si no estamos revestidos de la verdad en el conocimiento de Cristo, no podemos adorar al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vuelvo y repito, y lo voy a repetir de esta forma. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede adorar al Padre si no es por mí. La adoración al Padre es por medio de Jesucristo. Llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la luz. Debe de amar la luz, debe de amar la verdad, debe de ser crucificado por mi luz, porque ciertamente en la luz de Cristo que nos confronta a todas nuestras tinieblas, nos crucificamos juntamente con Él. Y por medio de la verdad podemos genuinamente, verdaderamente adorar al verdadero Padre en espíritu y en verdad. Todo está en el conocimiento de la verdad. Hay otras religiones que adoran dioses. Posible adoran en espíritu, con sus espíritus, pero no están en la verdad. Por tanto, no es algo genuino, no es del Padre. Entonces, vamos aquí a Juan 14, 17. Vamos a Juan 14, 17. Dice, vamos aquí al 17. Mire lo que dice aquí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces vemos claramente que estamos hablando de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Vemos que aquí que el Espíritu de verdad es el conocimiento del Padre por medio del verbo de Dios, el verbo vivificado en nosotros. Entonces aquí vuelvo y repito, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no recibe, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, tienen un velo. Ahí está el velo, el mundo no lo puede ver, no lo puede conocer por el velo, por el ídolo de este mundo que ha envelado a este mundo con ese velo para no poder recibir la luz del evangelio, no recibir la verdad. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Dios quiere ser conocido para poder conocer el Espíritu de verdad y adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque también más adelante dice que el Espíritu que yo os he dado, Él os guía a toda verdad. Él les recordará todas las cosas que yo os he hablado. Yo les revelaré el camino, yo los consolaré, yo estaré ahí, les revelaré todas las cosas. Y no vas a tener necesidad
de que decirle a tu hermano, he aquí, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor. Ahora, no estoy diciendo que no necesitamos maestros, que no necesitamos pastores, que no necesitamos los 5 ministerios, que no necesitamos nuestros hermanos. Pero nuestra fuente verdadera de cada uno de nosotros es conocer al Padre, las verdaderas aguas del Espíritu de Dios, que nos revela al Padre y al Hijo. Y cuando nos reunimos, ustedes, yo les comparto a ustedes el pan que yo recibí del cielo, que viene de la boca del Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca del Padre. O sea, yo compartir con ustedes, yo digo, Pastora Marisa, mira lo que Dios me reveló. Y ella dice, tremendo. Y se le abre ella más el entendimiento. Y dice, wow, ya lo que tú dices, Dios me empieza a hablar de esto y esto y esto y esto. Y se expande el conocimiento del Padre por medio de la unidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice Efesios. Pablo le dice a los de Efesios, mire algo, eso fue una revelación tremenda hace poco que también recibí, lo estaba compartiendo también con la pastora. Aquí Pablo le escribe a los Efesios, en Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Punto. Ahí está diciendo que esto era una iglesia que tenía fe en Cristo, que conocía al Señor, que conocía, que andaban en amor. Dice, doy gracias porque sé del amor que hay entre vosotros. Andaban en amor y conocían al Señor Jesús. Pero fuera de eso, él dice, hay algo más que ustedes tienen que ver para poder obtener la herencia. No es suficiente andar en el amor de Dios, porque es el mandamiento que Jesús nos dio. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero es necesario que se abran los ojos para poder obtener la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Por eso Pablo, aunque esta iglesia, que era una iglesia de poder, una iglesia que andaba en amor, y que conocía, que tenía la fe en nuestro Señor Jesucristo, él dice, versículo 17, hago memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No está hablando revelación del poder de Dios, o de los dones, o de otra cosa, en el conocimiento, porque lo que es el espíritu de sabiduría y de revelación están ligados al espíritu de verdad y de luz. Es luz, y esa luz es la que rasga el entendimiento. Por eso dice, y él ora y ruega al Padre. Ustedes andan en amor, es una iglesia, excelente iglesia, que andan en amor, se ayudan unos a otros, creen en el Señor Jesucristo, pero todavía veo que hay un velo que necesita ser rasgado, y yo ruego al Padre que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, si ese velo no es rasgado y no puede ver la gloria de Dios, su luz, su sabiduría, la majestad de Dios, el rostro de Dios, no podemos obtener las herencias que tenemos en Cristo. Por más que usted ande en amor, por más que tú des al prójimo, por más de que tú creas en el Señor y eres salvo, te vas a ir al cielo igualmente, porque por fe somos salvos por fe. Pero Él tiene una herencia, que ese es el reino de Dios. Establecer el reino de Dios, y el reino de Dios tiene que ver mucho con el conocimiento del Padre y del Hijo. Jesús, vuelvo y repito, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, por la cual yo vine también a la tierra, no solo para traer salvación, sino para darlos vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti,
Padre único, Dios verdadero, y al Hijo a quien tú has enviado. De todo eso trata el reino de Dios, y eso se enfocó Cristo, predicar el reino de Dios por sus 3 años de ministerio, y aún resucitando entre los muertos, el Hijo de Dios, que fue crucificado, sepultado y resucitó al tercer día, él no fue inmediatamente al cielo. Él se quedó todavía 40 días. Hechos 1:1. Empiece a leer de Hechos 1:1, que dice, ahí relata que Jesús, después de haber resucitado, se le presentó a muchos con evidencias indubitables, hablándoles del reino de Dios por 40 días. O sea, tenemos que conocer el reino de Dios. Se predica mucho la salvación, se predica mucho de servir en la iglesia y de ser salvos y de ser bautizados en agua, pero poco se conoce del reino de Dios. Y eso es parte del evangelio de Jesucristo. El reino de Dios, que no tiene que ver solamente con el poder sobrenatural de Dios, sino con el conocimiento del Padre. Y eso, si tú lees, no te puedo leer todo Efesios, pero lo reto a leer el libro de Efesios, donde él habla de construir esta morada en el Espíritu con todos los santos, juntos, unánimes, arraigados en amor, para que juntos podamos comprender la magnitud y conocer la plenitud de la gloria de Dios. Porque es la única forma de adorarlo. Si no le conocemos, no le podemos adorar. Vamos a adorar, es el servicio en la iglesia. Se vuelve el servicio en la iglesia un ídolo. Se vuelve nuestro pastor un ídolo porque no conocemos al Padre. Vamos a depender de un hombre. Vamos a depender de un ministerio. Vamos a depender de cualquier otra cosa. Porque no se nos ha abierto, porque no se nos ha predicado el reino. El verdadero reino de luz. Jesús dijo, vuelvo y repito aquí, es que tienen que yo quiero que esta palabra les penetre en su espíritu, que dice el Dios de este siglo. Eso está en 2 Corintios. Vamos aquí rápido de nuevo. 2 Corintios 4:4 dice, porque el cual de Dios de este siglo cegó el entendimiento para que el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz. Recuerda que la luz es la verdad. Entonces, pueden haber muchos evangelios. Hay muchos evangelios que no es el verdadero evangelio. Pero aquí el Pablo dice que estamos predicando el evangelio de la luz del evangelio de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no tiene que ver solamente con el poder sobrenatural de Dios y milagros y prodigios. La gloria de Dios tiene que ver con el conocimiento pleno del Padre y del Hijo. Y por eso dice la luz del evangelio, porque la luz es la que va a rasgar ese velo. Y yo declaro en el nombre de Jesús y oro al Padre que por medio de esta palabra el velo sea rasgado y puedan ustedes, hambrientos, poder clamar Abba Padre desde lo más de sus entrañas para conocer al verdadero Padre. Padre significa fuente. Hay un solo Padre y es el Padre en los cielos. Jesús dijo, no adoren a ningún Padre aquí en la tierra que se haga llamar Padre, porque hay un solo Padre verdadero que debe de ser adorado. Entonces, al yo ser libre y empezar a ser enseñado por Dios, yo le decía, Señor, ¿por qué? Les voy a dar una revelación aquí tremenda, óigame bien, y ya con esto termino. Porque yo cuando se me abrieron los cielos y las cascadas de agua estaban conectadas a mi espíritu, y yo fui al trabajar ese día, hermanos, ustedes saben, en un restaurante, a la hora pico del mediodía, 1 de la tarde. Mira, tenía que correr, coger órdenes, limpiar, servir comida aquí, allá, era un rush, corra que corra. Pero al mismo tiempo,
Mi espíritu estaba en una quietud y era revelación, 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 revelación. Yo hacía dos cosas al mismo tiempo. Eran dos cosas al mismo tiempo. Mi cuerpo estaba sirviendo, mi consciente y subconsciente estaba aquí sirviendo, pero mi espíritu estaba conectado al mismo tiempo. Yo escuchaba a la gente cogiendo órdenes y cogiendo platos y cuentas, y al mismo tiempo eran revelaciones, revelaciones, y se me abrían las escrituras, me abrían las escrituras. Resulta que ya después de que se calmó la hora del rush, de la hora pico del restaurante, ahí estaba el televisor grandote, y había un pastor que estaba dando una prédica ahí, y entonces el pastor dice, 5 pasos para recibir las bendiciones de Dios o la sanidad, no sé qué es lo que está diciendo, pues está diciendo, 5 pasos para recibir esto. Hermanos, cuando yo escuchaba eso, lo escuchaba tan raro, porque yo sentía que yo estaba en otro mundo, como si usted fuera por primera vez a Japón. Y usted ve toda la gente cómo se comporta, cómo camina, como que todo extraño. Por primera vez usted ve los japoneses cómo hablan, cómo caminan, cómo saludan, cómo... Así yo me sentía yo rarísimo, rarísimo. Y dije, ¿cómo así que 5 pasos para recibir esto? Y el Espíritu me dice, pídeme y os dará. Y solamente hay que pedir, Padre, dame la sanidad, recíbalo. Cuando después, entonces le enseñan metodologías, 5 pasos para recibir tal cosa, 5 pasos para oh, tremendo, los 5 pasos que voy a hacer. Ayuna, ora y diezma, y vas a recibir tal bendición. ¿Hubo revelación de Cristo ahí? ¿Hubo entendimiento ahí? ¿Algo que conozca? Le digo, hermanos, algo para que se les abra el entendimiento. Si una predicación, cualquier predicación que usted escuche de cualquier persona, si esa predicación no te trae a ti revelación del Padre y del Hijo, tienen que poner ustedes un signo de interrogación. A prejuicio de ustedes. No puedo decir que es falso, pero yo digo, pues yo no veo luz ahí, no veo conocimiento del Padre. Porque ese fue el anhelo de Jesús, que nosotros seamos uno con Él. Él en nosotros, nosotros en Él, que le conozcamos. Lo mismo predica Pablo constantemente. El conocimiento del Padre para poder llegar a la plenitud de Cristo, la unidad del cuerpo. Los 5 ministerios fueron establecidos para la unidad del cuerpo. Lo pueden leer en Efesios 4:11 en adelante. El propósito de los 5 ministerios es traer unidad al cuerpo para poder llegar a la plenitud. Y hoy en día estamos trayendo son divisiones. Nunca vamos a llegar a la plenitud de Cristo si hay una desunidad y estamos batallando quién es mejor, quién es más grande, quién es eso. Por eso Dios está removiendo lo que no es de Dios para que surjan los verdaderos hijos de Dios. Dios hoy en día está trayendo juicio a los ídolos. Desgraciadamente que uno dice, wow, me duele a mí ver a mucho hombre de Dios caer. Pero Dios necesita que el pueblo se conecte con el pueblo. Y si esos ídolos no son quitados y que sean restaurados por Dios, por misericordia oramos por ellos, pero es necesario porque si no nunca podemos, el pueblo está bloqueado, está totalmente bloqueado, porque un hombre quiere ser el que gobierne todo debajo de él y que solo la palabra que yo les doy, las migajas, los domingos, mientras que hay riquezas para los hijos de Dios y nos sentamos a la mesa que ya está lista y preparada por Cristo Jesús para nosotros los hijos de Dios. Entonces, a lo que iba, y ya voy terminando. Yo entonces voy al servicio después de que del restaurante y de los pasos esos que me sonaban súper extraños. Fue el servicio del domingo y dicen, pasen todos al frente para que reciban el fuego de Dios. Y yo por dentro, yo ¿por qué tengo que pasar al frente para recibir el fuego de Dios? Pido al Padre, dame fuego y ya. Todo el mundo pasó al frente y le ponen manos, todo el mundo al suelo, cae al suelo. Y yo allá atrás en las últimas sillas, alcé mis manos y dije, Señor, fuego.
fuego cayó sobre mí, yo caí al suelo y era un fuego que me consumía. Yo dije, pida al Padre. Jesús dijo, pidan al Padre en mi nombre y Él los dará. Él no necesita, y es más, otra cosa, el verdadero fuego de Dios. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? Él dijo, yo os bautizo en agua, pero vendrá otro mayor que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego verdadero. El verdadero fuego de Dios. Él es el que bautiza en fuego, no el hombre. No, todos los domingos lo mismo, pasen al frente para que reciban el fuego. Y los mismos de siempre cada 8 días. Y los mismos caen al suelo y se levantan iguales. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no transforma internamente. Se vive temporalmente, el poder de Dios es temporal para la necesidad, para la sanidad, para la liberación. Y gloria a Dios, porque Dios nos lo dio si el poder de Dios es de Dios. Lo necesitamos. Pero necesitamos es conocerle. El poder de Dios lo sentimos en el momento, wow, todo tremendo. Llega a la casa, se fue el fuego y sin luz, sin conocimiento, la verdad. La verdad es eterna. La luz es eterna. Así que cuando el Padre, Jesús se le revela a ti y le revela al Padre por medio del Espíritu Santo, ese conocimiento es eterno, permanece en ti. Por eso cuando yo quiero preparar una palabra, empiezo a meditar en el Padre, quiero hacer este tema, empieza toda la palabra. Como dice Jesús, el Espíritu de Dios os recordará todas las cosas, me empieza a recordar la palabra. Me empieza a recordar porque ya la palabra está viva en mí. Y así debe ser con cada uno de nosotros. Entonces, ya hoy, todavía no he llegado, siempre me voy para otro lado, pero ya estoy terminado. Esta es la última. Entonces, porque yo le pregunté al Padre, Señor, ¿por qué nosotros caemos en idolatría dentro de la iglesia cristiana? Le pregunté al Padre, porque yo veía a todos saltando y diciendo amén, amén, gloria a Dios, amén, amén. Y yo podía discernir que no estaban diciendo amén, ni saltando, ni diciendo aleluya en el Espíritu. Porque yo estaba acabado de conociendo yo el Espíritu de Dios y el discernimiento. Yo podía ver de que ni uno estaba saltando, ni diciendo amén por el Espíritu de Dios. Lo podía ver claro. Y en ese servicio estaba el pastor de jóvenes predicando tremenda palabra. Y qué interesante que mientras que yo veía a los otros, aquí viene la revelación, escúchenme bien atentos, porque aquí viene un entendimiento poderoso. Mientras que yo veía que los jóvenes, que era un servicio de jóvenes, estaban saltando, amén, para decirle gloria a Dios y tremendo, yo lo veía que ninguno estaba en el Espíritu, podía ver al pastor de jóvenes, podía ver yo a Cristo. Y yo, qué tremendo, yo antes no podía ver a Cristo. Por eso Él dice, ustedes le conocerán y le verán, pero el mundo no le verá. Mientras que haya un velo de idolatría, no le van a poder ver ni conocer. Pero cuando yo pude ver, yo no veía al pastor de jóvenes, yo veía a Cristo. La palabra que salía de él era Cristo. Es más, ustedes deberían de ver a Cristo mientras que yo estoy hablando y no a Alejandro García. No, qué tremendo Alejandro con esa unción, esa palabra. No, necesito que veas a Cristo, hermanos, a través de la palabra. Que usted diga, wow, puedo reconocer a Cristo ahí. Ahí está, me está hablando a mi corazón. Que yo, Alejandro, desaparezca y que solo Él sea revelado. Por eso dice Pablo, que yo mengüe y Cristo crezca y sea visto. Yo me postre, tiro mi corona delante del Padre y que sea Él el único que sea adorado y no que la gente fije los ojos en mí ni ningún otro, porque Él es digno de ser adorado por todos los hijos. Para eso pagó Jesucristo el precio en la cruz, no solamente para la salvación, sino para que le adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradoras busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso debemos deshacernos de toda clase de idolatría que haya en nosotros. Y creo que esta palabra de luz rasgue los velos, que traiga un verdadero arrepentimiento genuino por medio del Espíritu a cada uno de nosotros. Y lo
Otro, falta, no pude llegar a lo último. Esto es lo último. Preguntándole al Padre, ¿por qué la idolatría? Dios me dio la respuesta en estos días, porque yo seguía, después de todos esos años, yo sigo preguntando al Padre y Dios me empieza a dar más revelación y más entendimiento. Y me dicen, cuando alguien viene quebrantado del mundo, aporreado, sin identidad, endemoniado, enfermo, viene a una casa de poder, donde se manifiesta el poder de Dios, esa persona queda impactada, como yo quedé impactado también, por primera vez el poder de Dios, queda impactado y dice, wow, tremendo, y recibe todos los beneficios del poder de Dios, fue sanado, fue liberado, recibió sanidad, se bautizó, perdonó, gloria a Dios por eso, recibió la salvación y damos gloria a Dios por eso. Pero el hombre, el Señor me dice, tú adoras la persona fija, la persona fija los ojos en la gloria que Dios le dio a ese hombre. Porque la gloria que Dios le dio a ese hombre, ese llamado, sanción, ese manto, es poder y gloria. Entonces uno dice, wow, tremendo, ve tremendo poder. Ve usted la gloria del hombre que está sobre él, pero no es la gloria de Dios. Entonces, todo este tiempo admiraba demasiado los hombres de Dios, porque yo, wow, tremenda gloria, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Pero cuando yo conocí una gloria mayor y una luz mayor, que fue cuando se me rasgó el velo y pude ver, conocí una gloria mayor de la que conocía, que era la gloria que tenía mi pastor. Entonces, mientras que usted no vea, aquí está el punto, mientras que tú no puedas ver esa gloria mayor, que es la fuente verdadera, eminentemente tienes que, vas a poner los ojos en el hombre. Porque esa es una luz grande, es una luz grande. Y hasta que tú no tengas una experiencia primera mano con la gloria mayor, luz mayor, conocimiento del Padre, la fuente, no, yo no pude rasgar ese velo. Cuando yo dije, no, yo dije, no me cambio por nadie en el mundo. Soy la persona más libre en el mundo, porque podía estar sumergido en él. Amén. Selah. Selah. Padre, gracias. Padre, gracias por la verdad. Gracias por la luz. Gracias por tu misericordia. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Y digo otra cosa que quería agregar. Cuando un hombre, consciente o inconscientemente o por ignorancia, se deja idolatrar por la grandeza que uno tiene, porque Dios me usa, porque Dios esto, Dios lo otro, entonces las multitudes, inconscientemente, ignorantemente, porque es ignorancia, se deja adorar. Y Dios trae juicio sobre la idolatría. La idolatría viene a ser la piedra de tropiezo para el pueblo y para el hombre de Dios. A lo último, si no se soluciona eso, viene a ser piedra de tropiezo al hombre de Dios y al pueblo, porque el pueblo también es afectado. Entonces, no seamos nosotros piedra de tropiezos para los hombres de Dios que Dios escogió, ungió, y que oramos que Dios levante de nuevo, que restaure y que vengan con mayor gloria y luz y poder de Dios, y que nosotros podamos permanecer y que Él no sea nosotros por Dios, es el nuevo pacto, y nosotros a Él por pueblo. Amén. Gloria a Dios. Señor, te vengo dando gracias
por esta oportunidad, por esta palabra, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, que esta palabra no regrese vacía, mas dé fruto al 100 por 1 a todos los oyentes, Señor. Que tú los confrontes con la luz, con la verdad, en tu amor, para corregir, restaurar y conectarlos a la verdadera fuente, y te podamos adorar todos nosotros en espíritu y en verdad.